Hola, buenos días. La iglesia del Viñedo se vuelve a reunir y ahora vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro y cómo en sus cartas se refleja un hombre que anduvo con el Señor durante 3 años, fue moldeado por el Señor mismo durante 3 años, pero que necesitó el Espíritu Santo durante muchos más años para poder llegar a ser lo que debería haber sido. O lo que fue, no lo que debería haber sido, sino lo que fue antes de su partida. La segunda carta que escribe Pedro no la escribe específicamente a determinada región, pero por ser la segunda carta se infiere que va a la misma región de la primera, y porque no nombra la región, también se infiere que es para la iglesia y que la podían distribuir en todas partes. Les comentaba a los que están reunidos ahora en la iglesia que es interesante que en mi sensación era una carta de urgencia, como si ya fuera el momento en el que vienen a tomarlo, y por eso la serie de cosas que dice son cosas muy importantes realmente, y lo vamos a ver más tarde, pero son cosas que realmente si vinieran de Pablo tendrían un determinado orden. Acá no hay tan determinado el orden, pero sí la importancia de lo que va diciendo. Y cada cosa puesta en el lugar en que está establece un nivel de importancia dentro de lo que él está diciendo. Y yo estoy seguro que es el Espíritu Santo el que estableció ese nivel de importancia. Así que quiero que me acompañen, por favor, a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo número 1. ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden leer? Sí, señor. Ok. Dice Simón Pedro, está bien. Aquí dice Simón Pedro, Simón Petros. Y luego dice siervo y apóstol de Jesús el Cristo. Jesús Cristo. Muy importante, primera cosa, él no da su nombre de pila normal, por el cual se conocía como hombre, y luego da el nombre que el Señor le coloca. Y recordemos cuando el Señor le coloca el nombre de Pedro, le dice, porque tú eres Pedro, a ti se te llamará Pedro, porque eres una piedra. No creo que haya sido por lo terco, sino por la construcción, porque el Señor le dijo después que sobre lo que él sabía iba a ser construida su iglesia. Así que específicamente él dice que como hombre es un siervo y como Pedro es el apóstol de Jesús el Cristo o Jesús Cristo. Esto es muy importante y aunque nos parezca que es muy banal, la palabra siervo tiene una connotación más adelante aquí en esta parte de aquí, Señor, porque no hay siervo sin Señor. Cuando Simón dice que él es siervo, él establece que su humanidad acaba de ser entregada o se fue entregada a Jesús. Y vean que la primera palabra que aparece no es Cristo ni Dios, sino Jesús. Él, como Simón, se entregó a un hombre llamado Jesús para ser su siervo, porque Jesús era su Señor. Y para ser apóstol de este Jesús se requería primero que llegara a su corazón en la servidumbre, el hecho de ser servidor, no Señor, servidor. Muy importante durante toda la carta. ¿Por qué? Porque él mismo establece que como siervo tiene que aprender mucho de su Señor. Y pasó 3 años con él. Ok. Ahora, así como él dice,
que le escribe a todos los que han tomado, que han alcanzado esta palabra aquí, lahusi, perdón. Es una palabra que significa, no es que los alcanzó, iban corriendo y los alcanzó. No, no, es una palabra que significa que ellos vieron y tomaron esto que le sigue, la justicia. Entonces, les llegó y cuando le llegó, la tomaron, la alcanzaron para sí, o sea, la tomaron hacia sí, eso es alcanzarla. Como cuando uno está ponen algo encima de una repisa y uno se alarga para alcanzarla, esa es la expresión aquí. Alcanza la justicia, no cualquier justicia, sino la justicia de nuestro Dios y Salvador, nuestro Jesús Cristo. Así que la justicia no es cualquier justicia, es la justicia a través de Jesús Cristo. ¿Ok? Esa es la justicia que Simón Pedro había alcanzado, es la justicia que como apóstol él había predicado, esa es la justicia que él había predicado como apóstol y la que habían alcanzado las personas a las que él les escribe. Más tarde él va a definir eso muy, muy claro, porque esa justicia tiene que ver con una salvación. Entonces, los salvó ejecutando una justicia el Señor Jesús. Perdón, Jesús el Cristo. Por si acaso, Jesús el Mesías. ¿Ok? Dice que alcanzaron allá, y aquí viene la cosa, miren que alcanzar no se refiere a el por, se refiere a alcanzar la fe. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Y por qué no es alcanzar la justicia? Por este en que está aquí, que es un por en español. Entonces, este es una forma, un agente, es un algo que ha dado lo que ha alcanzado la persona. ¿Y qué es lo que alcanzó? Una fe que es igualmente preciosa, igualmente eh, valiosa que la que tiene Pedro o la que tiene Simón Pedro con todos los que está él reunido. Así que lo que nosotros alcanzamos, lo que nosotros tomamos, es una fe. Ahora, aquí no está hablando de la fe que salva, no es que tengo fe, ya creí, no, no, está hablando de la fe que nosotros alcanzamos. Por lo tanto, es toda la enseñanza con respecto a la salvación. Todo lo que tiene que ver con el conjunto de la enseñanza de Jesús. Eso es de lo que está hablando aquí, de esa fe. Eso es contextualmente lo que es esa fe. Y por eso todo eso es supremamente precioso. Ahora bien, ¿qué es lo que él les escribe a estas personas que tienen la misma fe? Les dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas o incrementadas fuertemente, no es una sola, no es solamente un poquito y ya, no, es incrementada fuertemente hasta lo máximo. ¿En qué debe ser incrementada la gracia y la paz sean multiplicadas? ¿En qué? En el conocimiento, y aquí viene la primera palabra que yo quiero que vean. No dice en la gnosis, que es conocimiento, sino dice en la epignosis, que significa un conocimiento que va por encima, un conocimiento que va más allá. No es el conocimiento de yo sé que Dios es trino, yo sé que Dios está en el cielo, yo sé que Dios es amor, yo sé que no, eso es conocimiento.
El epi es un conocimiento que va más allá, es un conocimiento que tiene que ver con la relación con Dios. Es el conocimiento personal, es el conocimiento de aquel que no solamente se queda en saber que Dios es amor, sino que experimenta el amor de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que significa epignosis y la vamos a encontrar más tarde. Para nosotros la palabra es conocimiento. Y sí, conocimiento, entonces leo la Biblia. Es que yo leo la Biblia todos los días. Es que yo escucho al sacerdote todos los días. Es que yo escucho al pastor. No, ese conocimiento no es del que está hablando aquí. Está hablando de una relación, de una relación. Entonces, el conocimiento de Dios y de... Aquí hay una parte que es interesante. Acá arriba habla de que somos siervos de Jesucristo, o todos, pero en el caso de Pedro, que es siervo y apóstol de Jesús Cristo, pero aquí habla de que eh, el- la, la gracia y la paz se nos multipliquen cuando estamos creciendo en la relación con Dios y en la relación con nuestro Señor. Y miren que acá no habla de Jesús el Cristo. Eso es interesante porque si la está enviando a judíos únicamente, si solamente fueran los de la dispersión del Ponto, tendría que escribir nuevamente Jesús el Mesías. Pero no, solamente lo deja en Jesús, lo cual implica, yo sé, la gente va a decir, el que esté viendo este video va a decir de pronto, pero eso es hilar muy delgado. No, 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 no. No, las palabras en la palabra de Dios, las palabras son colocadas por una razón específica. Aquí que no se ha inspirado. Dios no malgasta nada. Dios es el economista perfecto. Nada sobra, nada falta. Ese es Dios. Dios es el completo, el total, el absoluto. Así que el hecho de que haya escrito el Señor Jesús solamente en la parte de Jesús le da la connotación de no es solamente para ustedes, es para que lo rieguen a todas las iglesias, no importa si son griegas o si son hebreas, no importa si son o judías o son griegas, porque el conocimiento es de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pero entonces Jesús no es Dios. Déjenme decirle a cualquiera que esté pensando eso, que esta palabra Señor, de la cual Pedro dice que es siervo, no se le puede dar a otra persona que no sea Dios. Nosotros usamos la palabra Señor en una forma muy indistinta, pero para una persona del primer siglo, esta palabra significa a quien yo le he entregado mi vida. Y Jesús estaba muerto en ese momento, por lo tanto, ¿cómo es que Él le dice que les van a ser multiplicadas en el Señor Jesús? Es porque este Señor es Dios. Así que es en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón será eso? Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, dice, como, como todo lo que tiene que ver con la vida, y tengan en cuenta esta palabra, no es bios de la vida física, sino es soes, que es la vida como vida. No tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con esta carne, tiene que ver con lo que significa la palabra vida, que implica también esta carne. Entonces es la vida de la persona y además la piedad. Entonces, como todas las cosas que son de la vida y la piedad, tengamos en cuenta una cosa, esta palabra piedad es l- ver hacia Dios
lo bueno de Dios y obrar acorde con lo que Dios nos muestra como bueno. ¿Por qué todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Significa que el vivir nuestro es un vivir que puede ser piadoso porque a nosotros nos han sido dadas. Recuerdan que les dije que los verbos estaban en perfecto, nos han sido dadas. ¿Qué significa eso? Oh, perdón. Todas las cosas. Escúcheme bien esto que es muy importante. No podemos decir que nosotros no entendemos, que nosotros no sabemos. Todas las cosas que pertenecen a lo que es la vida, el vivir, la vida aquí y allá, la eternidad, la vida acá en cuanto a espíritu, alma y cuerpo, todo lo que pertenece a esa vida, pero que además se le agrega el hecho de colocar piedad en esa vida, cosa que nosotros no tenemos por naturaleza. Por naturaleza obramos egoístamente, somos ególatras por naturaleza. Dios tiene que darnos algo que nos permita tener la misericordia de Él, no la misericordia de nosotros, que creemos que haciendo cosas buenas como dar a los pobres, como dar una propina, como entregar una camisa o lo que sea, eso es la piedad y eso es muy bueno y rescatar a las personas e ir a los hospitales ¿cómo se llama? A orar por las personas. Todo ese tipo de cosas que nosotros pensamos que es piedad, no es pero ni la más ínfima comparado con la misericordia y la piedad de Dios. Esta piedad de Dios en la vida de los cristianos es algo que nos fue dado. No lo teníamos. En un momento dado nos la dieron y tiene consecuencias durante toda nuestra vida aquí en esta tierra y por la eternidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso les explicaba lo del verbo. ¿Sí, sí, sí, sí lo captan? Hola, ¿lo captan? Señor, ¿Los demás están escuchando Sí, señor. ok? Sí, Ahora, sí, sí. ¿cómo es que nos han sido dadas? Porque de Él provino el poder, el dínamo, la energía para que nosotros nos moviéramos en la piedad, en una vida que sea piadosa. Eso nos fue dado por el poder que Dios ha colocado en nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuál es el poder divino que Dios ha colocado en nosotros? No es retórica, estoy preguntando. ¿Recuerdan cuál es el poder divino que Dios ha colocado en nosotros? el amor, El Espíritu Santo. Gracias. El Espíritu Santo es la persona divina que viene a morar en nosotros y el Señor Jesús nos dijo, recibirá, bueno, nos dijo a nosotros no, pero a los apóstoles como a Pedro le dijeron, le dijo, recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos tener presente. Por eso es que nosotros podemos tener la piedad o la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso podemos vivir una vida piadosa. Por eso podemos decirle al pecado que no. Por eso, porque tenemos el divino poder de Dios en nosotros que nos fue dado. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y no fue dado para unas cosas,
para todas las cosas, como todas las cosas, todas, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida eclesial, en la vida social, en todo punto de nuestra vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios. ¿Cuál fue el instrumento? Es la epignosis otra vez. Es este mismo que está aquí, es el que les expliqué arriba. Es la relación que nosotros tenemos, es ese conocimiento experimental que tenemos con aquel que a nosotros nos llamó dos palabras, perdón, una preposición que además se usa para dos palabras que están en dos formas diferentes. Esta palabra nos llamó por su gloria. Esta palabra es un dativo, ¿sí? Esta palabra es un dativo. Y esta palabra excelencia, tengan en cuenta esta palabra excelencia, es la forma mayor de la virtud. Así que Dios nos llamó en un dativo. ¿Y de dónde viene esto? Esto es a lo que debe llegar y de aquí es de donde salió, porque esto es un genitivo. Genitivo significa que viene de Génesis, salió de. Entonces, me regreso. Yo sé que esto es como complicado, pero es que es importante porque si no, no va a entender por qué razón es que están esas palabras ahí. Es totalmente, Pedro. Nosotros recibimos el poder de Dios en el Espíritu Santo porque nosotros tenemos una relación con aquel que merece la gloria porque nos lo regaló, nos lo generó en nosotros por su excelencia, por el hecho de que Él es absolutamente excelente, es la grandeza superior. Por eso es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero eso al final va a redundar en que demos la gloria a aquel que nos lo dio en vez de a nosotros mismos. Y cuando eso es una realidad en nuestra vida, entendemos la palabra siervo. No son las flores para mí. No es para el que mejor enseña, no es para el que tiene la gran iglesia de 200,000 personas, no es para eso. No, la gloria es para aquel que por su excelencia generó en nosotros el poder porque conocimos al que nos llamó. Paro aquí porque es importante. Ah, ¿sí sí me he explicado bien? ¿Sí me he explicado bien? Sí, señor. Sí, señor, claro. Estén seguros, ¿ah? Porque esto es muy importante. Está bien, está bien. Pedro está estableciendo la explicación más ah, clara posible de lo que la salvación del hombre es. Y en estas cortas palabras, está estableciendo la razón de que nosotros podamos tener lo que tenemos y podamos vivir como debemos. Sin esto, lo que sigue no tiene sentido. Pero con esto, Pedro está diciéndonos a nosotros, mire, yo soy un siervo que luego fui llamado con un propósito de darles a ustedes un mensaje. Y en este mensaje yo espero que Dios les dé la gracia
y la paz en el corazón, porque no va a ser fácil, para que puedan crecer en el, en la relación, en el conocimiento más allá, en el conocimiento experimental de quién es Dios, Dios y Jesús, este hombre que cambió mi vida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, señor. Perdón. Bueno, retomo. Sí me puedo explicar, sí me explico. Eso es muy importante. Además establece el hecho de, por favor, ok, qué pena con ustedes. Am, Básicamente, nosotros como siervos tenemos en la relación con Dios, tenemos el pleno conocimiento de lo que significa vivir una vida de piedad, como la vida del Señor, como la vida de Dios mismo. Y la única manera en que eso puede suceder es que Dios ha venido a morar en nosotros. Y como Dios ha venido a morar en nosotros, ese poder que nosotros tenemos es un poder que está basado en la relación que tenemos con Dios y con el Señor Jesús. A medida que la relación con Dios va creciendo, el poder de Dios en nosotros para vivir una vida de piedad va incrementándose. Todo esto es porque la excelencia de Dios ha generado en nosotros eso que nosotros tenemos ahora. Pero todo esto nos lleva al final a reconocer quién es Dios y quién es el que ha hecho todas esas cosas y que es Dios. Por lo tanto, la gloria al final será para Él. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Voy a volver al texto, ¿de acuerdo? Entonces dice, por su gloria y excelencia. Ahora, por esta gloria de Él, o sea, por el hecho de que a Él debe llegar ese reconocimiento y por esa excelencia que generó en nosotros la posibilidad de vivir una vida piadosa, por medio de esas cosas nosotros recibimos, nos ha sido dado, y miren, el verbo vuelve a ser un perfecto, porque está hablando de la misma cosa. A nosotros se nos ha dado en el mismo momento en que recibimos ese poder que actúa en nosotros para la piedad, en el mismo momento en que se nos ha dado todas las cosas de la vida piadosa, en ese mismo momento también se nos dio esas cosas que son preciosas y grandísimas, megalíticas, megas, que son las promesas. Ahora, estas no son cualquier promesa, son las promesas que vienen de Dios, son las promesas que, miren, esta misma raíz, ¿la están viendo? La que yo estoy mostrando, ¿la están viendo? Por favor, respóndame para yo saber. Sí, señor. ¿Están Sí. Sí, viéndolo? señor, Ok. sí. Este mismo que está aquí, miren, ese mismo que está aquí, mírenlo. En conocimiento, miren, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo. ¿Qué significa?
no significa que es simplemente una promesa, no es simplemente un mensaje que Dios dio y ya. No, es una promesa que va más allá de un mensaje, que va mucho más allá, por encima de. Son promesas reales, son promesas que nosotros podemos saber que son ciertas, no porque ya las hayamos tenido, bueno, una parte sí, pero no porque las otras las hayamos tenido también, sino porque simple y llanamente el que las dio nos dio el poder para entender que son reales, son certeras y son ciertísimas. Entonces, por esas preciosas y grandísimas promesas, para nosotros es que para que por ella nosotros llegásemos a ser con, tener en común o tener la- la- el compañerismo con la naturaleza divina. Ah, ahora entendemos. Ok. Entonces, la promesa del Espíritu Santo para nosotros, que nos fue dado, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas podemos vivirlas por el divino poder de Dios que mora en nosotros. Y ese poder viene de un conocimiento, de una relación que tenemos con Dios mismo, porque a Dios le pareció que debía dárnosla, porque su excelencia nos tuvo en cuenta a nosotros por esa piedad, por esa misericordia. Entonces Dios nos dio esas preciosas y grandísimas promesas en el Espíritu Santo, de manera que nosotros participamos, nosotros tenemos compañerismo, vivimos, convivimos, colaboramos con la naturaleza divina. Nosotros fuimos adoptados hijos en la naturaleza de Dios, con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos coinonía, tenemos en común. La palabra koiné significa común, que es que todo el mundo la tiene. Entonces aquí dice que nosotros tenemos comunidad con la naturaleza divina. Tenemos en común la naturaleza divina por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es algo, ya pues. De manera que nosotros tomamos una huida de escapatoria, dejamos atrás, echamos hacia afuera lo que es la corrupción, no una corrupción común, sino es una corrupción que va en creciendo, va siendo cada vez peor. Es una corrupción degenerativa absoluta que hay en el mundo, pero no es por el mundo en sí, es en los deseos de los hombres. El mundo no se corrompe por sí mismo y porque sea mundo. El mundo se corrompe por el hombre, porque el hombre es el que tiene estos deseos malignos en su corazón que destruyen todo lo que toca por su egoísmo. Ok, cuando nosotros decidimos que somos siervos de Jesús, lo que estamos diciendo es, ya no somos siervos del mundo. Hemos dejado el mundo atrás. Todo lo que yo era antes, no soy ahora. Soy ese manantial de tranquilidad, de paz y de gracia de Dios en esta tierra. Eso es lo que está diciendo. Si podemos entender esto, vamos a poder entender todo lo que sigue de la carta.
porque la carta toda se basa en el hecho de que nosotros tenemos una relación de conocimiento con Dios experimental. Así que todo lo que nosotros vivimos nos va a hacer crecer más y más a la estatura de Cristo. No hay ni una sola manera en la que tú te quedes estancado por ninguna prueba, por ningún obstáculo, por nada que se presente en la vida que te pueda apartar del hecho de crecer en el conocimiento, porque Dios ha dado su gracia y su paz en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y por Él nos dio lo demás. Así que para poder hacer un paneo de esto, quiero que por favor me acompañen a esto. Este es el mundo y el revoltillo que hay en el mundo. Así que Pedro, o la segunda carta de Pedro más bien, dice que en los postreros días, estos días en que nosotros estamos viviendo son los postreros. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús Cristo. Es nuestra responsabilidad crecer en la gracia y en el conocimiento con C mayúscula, porque quiero diferenciarlo del saber algo a el conocer algo. Este conocimiento es el conocimiento de la relación con el Señor Jesús. Este es el tiempo del crecer. Cuando más difíciles se ponen las cosas, más es la posibilidad de crecer y tenemos la responsabilidad. Segunda de Pedro es una carta que nos marca la responsabilidad de crecer en la gracia y en la relación con nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Cuál es la situación? El hombre está sometido a sus deseos pecaminosos. Y por estar sometido a los deseos pecaminosos, está llevando al mundo a la corrupción, a la degeneración, a la destrucción. La paga del pecado, lo que se requiere por el pecado, por esa maldad del hombre en el corazón, es la muerte. Y por eso algunas personas a veces han preguntado, pero entonces ¿será este mismo mundo que Dios lo va a renovar? No. Este mundo, al igual que nosotros, va a ser destruido por fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. No puede ser este mundo, porque este mundo fue maldito por nuestro pecado, y en la maldición está esa corrupción que poco a poco degenerará este mundo hasta que sea consumido por el fuego, como Dios lo determinó, y tengamos cielos nuevos y tierras nuevas. Todo que nosotros, como hombres, estamos sometidos a los deseos pecaminosos. Esta es la humanidad. Esto éramos nosotros. Ahora bien, Dios decidió hacer justicia por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y para que esa justicia se diera, para que esa justicia fuera pagada, entregó a su Hijo en la cruz. Así que aquel que no tenía por qué pagar, pagó por nosotros, muriendo, como es la paga del pecado, como es la paga de la corrupción. Todos nosotros sabemos que como hombres vamos a morir. Ahora, lo que las personas dicen es: sí, va a morir este cuerpo. No, no. La palabra morir va mucho más allá. Va al hecho de que nosotros
vamos a quedar separados de Dios por toda la eternidad. Pero Dios no tenía en ningún momento ese plan. Y por lo tanto decidió que alguien tenía que pagar la justicia de la maldad, el castigo de la maldad. Y ese alguien fue su hijo. Fue su decisión. Fue lo que él generó por su excelencia, porque nadie podía generar eso para él. Así que él lo generó por su excelencia. Así que Dios decidió salvar al hombre y lo llama. Dios durante todo el tiempo, desde el principio de los tiempos hasta el final de la tierra, de esta tierra, Dios decidió salvar al hombre y lo llama, escúchame, Jesús es el Señor. La pregunta es si tú aceptas ser su siervo. No está en tela de juicio en el que Jesús es el Señor. No, Él es Dios, Él es mi Hijo, Él es Dios, está sentado a mi diestra. Eso no está en interrogación. No, 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 esa es la realidad. El punto aquí es si tú aceptas ser su siervo. El punto es si tú lo aceptas como Señor. Y te voy a decir una cosa, esta es la única razón por la cual yo puedo justificar a alguien, que Él murió por ti. Solo como Señor tuyo puede morir en lugar de ti. Solo porque Él es el Señor, sobre Él yo puedo cargar tu maldad. Y tú tienes la prerrogativa de decir, si quiero que sea mi Señor o no quiero que sea mi Señor. Si no quieres, no hay ningún problema. Tú cargas con la consecuencia del pecado que hay en ti y nunca vas a tener nada que ver conmigo. Pero si aceptas que Jesús es tu Señor, entonces yo tomo la decisión de que la muerte de Jesús se te impute a ti para que tu pecado no sea recordado. Al hombre que toma la decisión de aceptar a Jesús como Señor, Dios le permite conocerle. Dios le permite tener una relación real y directa con Él. ¿Y cómo es que le permite eso? Porque su espíritu, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir. La persona de la Trinidad, la tercera, viene a vivir en nosotros. Por lo tanto, la relación ya no es una relación a través de sacerdocio, sino una relación real y directa. Solo que para poder tener esta comunicación real y directa con la tercera persona de la Trinidad, yo necesito mejorar mi comunicación, mi vivir con esa tercera persona, porque es una persona independiente a mí. Así que yo necesito conocer cómo el Señor Jesús construyó esa relación cuando el Espíritu Santo estuvo con él. Esa es la parte que nosotros debemos aprender acercándonos al Señor Jesús, al conocimiento de Dios. Al tener esto, construimos una relación con Dios. Y en la medida en que más construyamos esta relación, más nuestra vida se parecerá a la vida de Dios, a la vida del Señor Jesús. Cuando la persona toma la decisión, Dios, por su gracia, por su excelencia, Dios nos da las promesas más seguras, porque Dios no puede mentir. La primera promesa y la más grande es: tenemos al Espíritu Santo. La segunda, Dios nos da una comunión continua con Él, con su naturaleza. Vivimos en comunidad con la naturaleza de Dios. ¿Saben lo que eso implica?
es que no hay una relación más íntima, incluso no hay una relación tan íntima con la esposa como la que uno tiene con el Espíritu Santo que vive en uno. Desde Él, Dios nos permite usar su poder. Y eso es la única cosa que nos da la posibilidad de vivir piadosamente, vivir para Dios, vivir mirando lo que a Dios le importa y no lo que le importa a este egoísmo natural nuestro o el de los demás. Dios además nos añade para que crezcamos en ese conocimiento su gracia y su paz, de manera que nuestra vida sea una vida realmente cristiana al servicio de Dios. Nos convertimos en lo que Pedro dijo: por ser siervo, yo puedo ser apóstol. Tú puedes, por ser siervo, ser un orador a Dios, por ser siervo, un sacerdote para otros, por ser siervo, enseñar la palabra, por ser siervo, orar a los demás, por ser siervo, dar, por ser siervo, ayudar, por ser siervo, consolar. Todos los demás verbos tienen que ver con el hecho de que eres un servidor del Señor Jesús. Y eso es una añadidura más de lo que Dios hace. Así que la única cosa que nosotros podemos hacer es decir a Dios: gracias. Gracias, Dios, porque nos sacaste de donde estábamos, nos colocaste en el reino de Jesús y podemos vivir la vida que el Señor Jesús vivió en esos 3 años que podemos ver. No necesitamos ver los demás. Nadie nos tiene que decir si levantaste pajaritos o cosas como es. Eso no era lo importante. Lo importante es que nosotros hoy podemos vivir como tú, Señor Jesús. Porque por tu excelencia permitiste tenerte, aprender de ti, tener tu gracia y tu amor para los demás también. A ti sea el honor, Señor Dios. A ti sea la gloria porque nos enseñas a vivir. No una vida vacía, no, una vida totalmente grande. Una vida totalmente llena de tu amor y de piedad. De mirarte hacia ti, de mirar hacia ti. Y poder entender que lo que nosotros tenemos en este mundo es un papel por encima de nuestra humanidad. Gracias. Dios los bendiga a todos.